historia les decía que en 1753 Curcio describió esta enfermedad en una mujer joven al observar que la piel estaba dura y engrosada, ¿no? Jean Trapp introdujo el término de esclerodermia, derivado, digamos, de las paredes escleros duro y derma piel, ¿no? Y a partir del siglo XX ya se han empezado a describir, digamos, más manifestaciones de esta enfermedad. Entonces, en la etiopatogenia, como decía, no se tiene una causa definida, se están haciendo estudios y lo que sí más o menos se tiene ya conocido es cómo va a desarrollarse la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que observamos es una producción descontrolada y desmedida de los componentes de la matriz, es decir, se va a desarrollar una fibrosis y va a haber un incremento del colágeno que hay a este nivel, ¿no? Entonces, esto va a hacer que la piel también tenga esas características, ¿no? Y no solamente la piel, sino los otros órganos que también se comprometen, porque este colágeno que esté incrementado se va a depositar en la lámina propia de los diversos órganos y es lo que, digamos, va a darle esa dureza y esa rigidez, ¿no? Y también vamos a ver que el compromiso microvascular va a producir una obliteración del vaso con producción de trombosis y, digamos, compromiso de la luz, sobre todo de las arterias y arteriolas, ¿no? Ahora vamos a ver también que hay un compromiso del sistema inmunitario con activación tanto de los linfocitos T y B, producción de autoanticuerpos específicos para esta enfermedad. Asimismo, se va a acompañar con una liberación de citoquinas y factores de crecimiento. En la patogenia se describen 3 datos característicos, ¿no? El excesivo depósito de colágeno en la piel y otros tejidos, el daño de los vasitos pequeños y el infiltrado inflamatorio que al inicio es perivascular y posteriormente se hace difuso con predominio de linfocitos, ¿no? Y esto va a hacer que se altere y se active al fibroblasto produciendo esa cantidad de colágeno. Acá, digamos, más o menos cómo es que se desarrolla la enfermedad, la célula endotelial dañada, se empiezan, digamos, a producir lesiones a nivel de los vasitos pequeños, se liberan las sustancias y se activa al fibroblasto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante en esta enfermedad que nosotros tengamos que conocer? Miren, acá tenemos unos cortes histológicos y siempre que pensemos en esta enfermedad, al toque vaya a nuestra mente qué es lo que está produciéndose, ¿no? Entonces, tenemos acá un corte de piel, una vista panorámica, y lo que nos llama la atención es la epidermis está adelgazada, ¿no? Y toda esta franja que nosotros vemos, desde la dermis papilar hasta la hipodermis que está en esta parte profunda, se ve, digamos, con estas bandas de colágeno como haces. Algunas las vemos más rojitas y eso significa, digamos, que hay mayor depósito del colágeno. No vemos anexos, no vemos folículos pilosos. Entonces es una piel que está totalmente comprometida, dura, y esto hace, digamos, que la piel esté como contracturada, no pueda, digamos, movilizarse las manos, los dedos, ¿no? Porque está como si le hubiéramos puesto un plástico y estuviera bien amarrado y que no le permitiera mover, ¿no? Y acá tenemos el daño en los vasitos. Acá estamos viendo la pared de un capilar arterial. Vean cómo hay el componente inflamatorio perivascular y también van ingresando a la pared, ¿no? Entonces esto va a hacer que esta luz se tape, se oblitere y va a producir incluso trombos, ¿no? Dificultando la circulación y produciéndose también, digamos, necrosis en estas áreas, ¿no? Ahora, los hallazgos que vamos a ver, digamos, en la parte histológica es tenemos un adelgazamiento de la epidermis con un incremento de los haces de colágeno que se extienden a la dermis reticular e hipodermis, ¿no? Manteniendo la epidermis firmemente adherida, ¿no? Es como si le hubiéramos pegado la epidermis a la dermis. Van a desaparecer esas crestas epidérmicas que, digamos, como unos deditos que se introducían a la dermis, eso desaparece, la epidermis prácticamente está aplanada,
como les decía, los anexos desaparecen, están atróficos, tanto las glándulas sudoríparas como los folículos pilosos, ¿no? Y el infiltrado inflamatorio crónico es, digamos, con predominancia de linfocitos, monocitos, células plasmáticas y células cebadas, ¿no? Acá tenemos una biopsia de piel, este es un punch normal, una vista panorámica, y acá ya, digamos, en esta vista con lupa, lo que resaltan es, ustedes vean, ¿no? La epidermis parece un hilo, ya no se ven esas crestas, esas, digamos, proyecciones como deditos que veíamos en la dermis, ¿no? Ya no se ve. Acá estamos viendo, digamos, en una segunda, en un mayor aumento, estamos viendo, digamos, ya estos haces de colágeno, estamos viendo, digamos, estas partes moraditas que se veía acá, que son acúmulos de linfocitos, y vemos que estas bandas de colágeno, estos haces, también están ingresando y se van, digamos, comprometiendo hasta la dermis, hasta la hipodermis. Acá tenemos ya, digamos, más profundamente, estamos viendo acá incluso unas glándulas anexas, como poco a poco van disminuyendo de tamaño, se van colapsando y, digamos, esto también se produce una atrofia, ¿no? Acá vemos ya mayor aumento, estos son las bandas y los haces de colágeno, y en medio de los haces estamos viendo el componente inflamatorio, ¿no? Linfocitos, estamos viendo macrófagos, células plasmáticas, y también se puede encontrar las células cebadas. Entonces, esto es, digamos, lo que pasa básicamente en los tejidos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en los vasitos? En los vasitos tenemos al inicio un componente inflamatorio alrededor del vaso, ¿no? Vamos a tener acá en el área perivascular. Poco a poco, digamos, va ingresando el componente inflamatorio a través de la capa media, hasta que, digamos, ya se va a comprometer todas las capas del vasito, ¿no? Tanto, digamos, la adventicia, la capa media, y vamos a llegar a la parte subendotelial, incluso las células endoteliales, ¿no? Estas células endoteliales también se van a dañar y se va a producir una destrucción prácticamente de toda la pared del vasito. Acá tenemos un corte histológico, vemos, se da esa necrosis fibrinoide en la pared del vaso, vemos cómo la luz está ocluida, y acá vemos hematíes, ¿no? Como la formación de un trombito. Ahora, ¿qué estamos viendo en medio de la pared? Estamos viendo linfocitos en medio de la capa muscular. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas características, no? Acá, digamos, hay el ARA, que viene a ser, digamos, el Colegio Americano que estudia todas estas enfermedades, ha puesto, digamos, ha protocolizado y ha clasificado, digamos, a la esclerodermia, ¿no? Entonces, se dice que hay unas formas localizadas a las que les llamamos morfeas, y tenemos también las formas sistémicas, en las que ya prácticamente se establece un cuadro de esclerosis sistémica progresiva, ¿no? A su vez, también vamos a ver que hay unos subgrupos que más o menos, digamos, son algunos limitados, un 60%, y otros van a ver un compromiso ya más difuso, ¿no? Puede haber síndromes de overlap, que, digamos, se da como que un síndrome está simulando también ser otro, ¿no? Y hay que acá separar, digamos, para no confundirnos con otras patologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vamos a tener que digamos, puede haber un overlap con polimiositis, miositis, ¿no? En las que también hay componente inflamatorio, pero, digamos, haciendo los estudios de laboratorio vamos a poderlo separar. Acá los criterios mayores para esclerodermia sistémica, vamos a ver que debe haber una esclerosis proximal, los criterios menores, las cicatrices a nivel de los pulpejos de los dedos, fibrosis pulmonar, vivasal y esclerodactilia, ¿no? Ahora, la clasificación se dice que, digamos, cuando es un área circunscrita, localizada, generalmente son las morfeas, ¿no? Ahora, puede haber, digamos, otro cuadro que es la atrofoderma de Pacini-Pierini. En esta atrofoderma, que es también otro cuadro, vamos a tener en áreas donde la piel, digamos, debe estar, se da como una combinación de áreas duras y áreas flácidas, ¿no? Entonces, los pacientes presentan como una especie de placas
y digamos que son notorias, ¿no? Unas que incluso que tienen otra coloración, son más oscuras y aparentan, digamos, ser como una cicatriz queloide, más o menos tiene ese aspecto, ¿no? Entonces, cuando uno lo palpa, digamos, como que nuestros dedos al tratar, digamos, de hacer presión se hunden, porque en estas áreas prácticamente el colágeno está alterado y va a haber como una combinación entre áreas duras y áreas blandas, ¿no? Entonces, por eso se le llama atrofoderma, porque está viendo ya prácticamente una atrofia de la dermis. El otro que tenemos es la esclerodermia profunda, en el que ya vamos a ver, digamos, compromiso ya incluso de la parte muscular y vamos a ver, digamos, se va a denominar la fascitis eosinofílica, ¿no? Y luego tenemos la esclerodermia sistémica. Acá tenemos algunos nombres que, digamos, ya le van colocando según, digamos, la clínica que se tiene, ¿no? Por ejemplo, morfea en gotas, la gutata que también le dicen, nodular o queloide, cuando aparece o simula una cicatriz queloide, estas morfeas generalizadas que aparecen como bandas o placas que pueden aparecer en el rostro, en los brazos, en diferentes áreas, las morfeas profundas, en la que hay compromiso ya de otros sistemas. También hay unas morfeas lineales o en banda, es como si hubiéramos puesto una línea cicatrizal y así, digamos, según la clínica que se va presentando, también se le pone un diagnóstico, ¿no? Acá tenemos la morfea. Vean cómo la piel está estirada, lustrosa, y acá aparecen estas placas. Tienen otro color, son más grises. Vean, ¿no? En esta parte, por ejemplo, que está acá alrededor de esta placa, se nota, y cuando nosotros palpamos son áreas, digamos, más rígidas, más duras, ¿no? Y tienen, digamos, este aumento de la pigmentación. Acá estamos, vean ustedes en el dorso de la paciente, incluso pareciera que hubiera abierto, digamos, un ajuste de la ropa de la paciente, simula incluso a veces algunos trayectos, ¿no? Pero en realidad son áreas irregulares de fibrosis. Vean cómo se extiende en el dorso, incluso llega hasta la parte sacra, ¿no? Entonces, esta morfeas, digamos, son placas induradas al tacto, como les decía, pueden ser redondas, ovales, y algunas también tienen formas irregulares, ¿no? Ahora pueden ser una o pueden confluir, ¿no? Pueden estar separados o pueden juntarse dos o tres, ¿no? Cuando lo tocamos tiene un aspecto liso, incluso parece, digamos, como lo que vemos en la paciente del centro, tiene unas áreas mías blanquecinas, ¿no? Que parece marfil. Y también se presenta como áreas violáceas, como estas las que estoy señalándoles. Otro que vamos a ver, lo que les decía, es la morfea lineal. Vean ustedes acá en este paciente, acá está viendo un endurecimiento y engrosamiento del colágeno de la piel, pero digamos con un trayecto lineal, ¿no? Acá tenemos otro igual en nivel de la planta del pie. Acá estas morfeas lineales puede verse también a nivel del cuero cabelludo. Ven cómo lo torna rígida la planta del pie, incluso la deforma. Ven ustedes acá a nivel de la frente del paciente, algunos le llaman esta morfea en sable. Acá también igual a nivel del cuero cabelludo. Y también, digamos, hay lesiones a nivel de las uñas, ¿no? Acá las morfeas profundas. Vean, simulan cicatrices, pero estos pacientes no han tenido una lesión anterior, ¿no? Sino poco a poco la piel se va modificando y se transforma, ¿no? Se torna dura y con algunas áreas, digamos, reblandecidas, ¿no? Ahora ya esta morfea generalizada, como lo que estamos viendo en este niño, estas morfeas generalizadas aparecen más en niños, ¿no? Y van a tener lesiones a nivel del cuero cabelludo, a nivel del rostro, a nivel del dorso, y estos niños también van a presentar lesiones en los órganos internos, ¿no? Esta es la trofoderma que les decía, son estas placas violáceas, algunas tienen en la misma lesión, tienen áreas, digamos, más pálidas, reblandecidas, y se da una combinación, ¿no? De áreas que son más consistentes y áreas más blanditas, ¿no? Y esto se observa generalmente en estadios avanzados ya de esta enfermedad.
Entonces, el compromiso cutáneo se dice que se manifiesta en 3 fases, ¿no? Una fase edematosa, de induración y la atrofia. Entonces, en la edematosa va a empezar a nivel de los dedos y poco a poco, digamos, se va incluso, se va haciendo presente ya el fenómeno de Raynaud. Posteriormente ya se presenta la fase de induración en la que ya la piel está tensa, digamos, las extremidades, los dedos están duros, rígidos, y se va a observar áreas más claras y áreas más oscuras. Entonces, se va a dar áreas de hipo e hiperpigmentación. La piel se torna áspera, seca ya posteriormente y se pierden los vellos, ¿no? La evolución generalmente es de la parte distal hacia la parte proximal. Posteriormente se van a comprometer el rostro, el tronco y, digamos, el dorso, ¿no? Se producen unas contracturas en flexión, o sea, la mano está como que estuviera, digamos, en garra, no pueden estirar los dedos porque hay engrosamiento de la piel y está rígida, ¿no? Por la fibrosis que se va a producir en la dermis y porque esta fibrosis incluso llega a comprometer los tendones, entonces la mano está como en garra. Otro, ya digamos, ya en la fase atrófica, la piel ya se torna delgada y es más blandita, ¿no? Ahí mismo vamos a ver la presencia de estas hernias vasculares o telangiectasias que se da en las manos, en la cara, y ya posteriormente los pacientes van a presentar artralgias, mialgias, ya con limitación de los movimientos, una rigidez total de la piel. A esto se agrega ya cuadros de sinovitis inflamatoria y posteriormente vamos a observar los cuadros de calcinosis. Acá tenemos el rostro de estas pacientes. Vean, se dice que es una facies en pajarito. Incluso hay compromiso del maxilar inferior. Vemos, por ejemplo, acá la boca está como si estuviera cerrándose. Acá aparecen una especie de pliegues en el labio, encima del labio superior. Vean cómo se torna la piel áspera, seca, dura. Y esto ya, digamos, es en estadios más avanzados, ¿no? Acá ya se dice que esta paciente tiene una facies inexpresiva y vean cómo se hacen evidentes estas líneas radiales encima del párpado superior, ¿no? Entonces, vamos a ver que la expresión facial se pierde, hay una desaparición de arrugas y de las líneas de expresión. Vemos también que hay microstomías, la nariz está con un aspecto ganchudo, y se dan esas arrugas, como les decía, estas líneas perpendiculares en los labios superiores. Luego tenemos el CRES, ¿no? Este ya, digamos, es un compromiso ya sistémico. Acá vamos a tener la calcinosis, el fenómeno de Raynaud, los trastornos a nivel del esófago, la esclerodactilia y las telangiectasias. Esta es, digamos, la forma clínica de la esclerodermia sistémica localizada, que se diferencia de la sistémica difusa porque hay un engrosamiento cutáneo limitado a los dedos y a la cara. Y tiene una evolución más lenta o progresiva, así como hay, digamos, por la ausencia también del compromiso visceral, ¿no? Acá tenemos más que todo es la piel de la cara y de las manos, ¿no? Todavía no se observan compromiso renal, cardíaco ni digestivo. Entonces, más frecuente en mujeres que en varones, la edad promedio está entre los 35 a 50 años. Un cuarto de los pacientes llegan a tener una esclerosis sistémica. La patogenia y la inflamación local, puede haber traumatismos locales repetidos que puedan llevar a esta enfermedad. Otro también se habla de una desoxigenación de los capilares y daño de la matriz ósea. Acá, en cuanto se refiere a la clasificación de la esclerosis sistémica, acá tenemos la esclerosis sistémica cutánea limitada y la esclerosis sistémica cutánea difusa, ¿no? Aquí hay más compromiso de otros órganos y también, digamos, de las extremidades, el tronco y la cara, ¿no? Acá en la sistémica cutánea limitada tenemos lesiones a nivel de la cara y en las extremidades, ¿no? En la difusa va a haber, digamos, el compromiso de distal hacia la parte proximal. Vamos a ver ya que hay compromiso del tronco, del dorso y la parte anterior del tórax. Acá tenemos algunas diferencias, ¿no?
Es, digamos, en cuanto se refiere ya al compromiso de órganos internos. Acá tenemos la esclerodactilia. Acá se hace mención, por ejemplo, la primera fase es la edematosa, ¿no? Los dedos aparecen como hinchados, luego viene la fase de induración y después la fase de atrofia. Ya lo que les decía, ¿no? Que se pierden los vellos, la piel está delgada, atrófica, posteriormente ya se presentan esas telangiectasias. Acá tenemos en la fase tardía, lo que les decía, la mano aparece como en garra. Vean cómo se tornan los dedos. Incluso hay una deformidad. Se comprometen los lechos unguiales, pueden presentarse esta especie de úlceras, ¿no? Acá tenemos estas lesiones en úlceras a nivel de la punta de los dedos. Vemos el enrojecimiento que es por la telangiectasia y acá tenemos estas úlceras, ¿no? Las úlceras cutáneas. Puede haber una sobreinfección agregada y eso hace que, digamos, pueda tener un contenido purulento, ¿no? Las telangiectasias a nivel del rostro aparecen como petequias y también se da, digamos, a nivel de la palma de las manos incluso, ¿no? Y en el fenómeno de Raynaud vamos a ver esta característica forma de presentación, ¿no? Tenemos áreas eritematosas y áreas también que se tornan con un color más blanquecino, ¿no? Y esto lo que se ve es que si hay un vasoespasmo episódico de las arterias digitales secundarias, digamos, a la exposición al frío, ¿no? En una primera fase vamos a tener, digamos, una cianosis y ahí vamos a, lo que se observa es una isquemia que, digamos, está bien limitada, ¿no? Entonces, por eso que aparecen áreas con dos tonalidades, ¿no? Y en esta fase hay, digamos, dolor. Posteriormente, digamos, en la que ya se produce una reperfusión, vamos a tener que va a empezar a presentarse una especie de parestesias y disestesias en los dedos, ¿no? Y acá vemos el vasito que se está constriñendo y este espasmo es lo que va a causar este signo, ¿no? Acá tenemos la calcinosis, aparecen como unas áreas blanquecinas pétreas, parece que hubiéramos enterrado una piedrita debajo de la piel, son lesiones bastante dolorosas, ¿no? Y eso también ya nos llama la atención. Vean ustedes, el dedo está como si estuviera empastado, duro, y en medio de ellos aparecen estas áreas blanquecinas que son depósitos de calcio, ¿no? Aparece como si le hubiéramos colocado un poco de yeso, en gotas de yeso en los pulpejos de los dedos, ¿no? Y acá vemos incluso áreas más comprometidas de una manera ya difusa, ¿no? Acá tenemos un reino primario y secundario, como digamos cuando se instala al inicio y ya posteriormente en la reperfusión. El sistema gastrointestinal también se compromete. Acá, digamos, tenemos el compromiso, el órgano que más se afecta es el esófago. Vamos a tener ese depósito de colágeno en la lámina propia y que se va, digamos, extendiendo a las capas musculares, ¿no? Entonces, por eso que el esófago se torna como un tubo rígido y no permite, digamos, el ingreso que los alimentos, el bolo alimenticio pueda transcurrir normal, ¿no? Entonces, sobre todo en los alimentos sólidos, por eso estos pacientes ingieren sus alimentos con una cañita, ¿no? Como que son alimentos ya semilicuados. En estos casos, estos pacientes, además, digamos, de esa dificultad para deglutir los alimentos, van a presentar reflujo gastroesofágico, porque el esófago ya no puede, digamos, el esfínter ya no funciona normalmente, entonces eso permite que, digamos, regrese, digamos, contenido alimentario al esófago y cause este reflujo, ¿no? Produciéndose dolor, disfagia y dolor torácico, ¿no? Las complicaciones son, digamos, erosiones, daños que se puedan dar a nivel de la mucosa, incluso se pueda producir un esófago de Barrett, hasta un cáncer de esófago, ¿no?
Otras manifestaciones tenemos a nivel del sistema respiratorio, a nivel de los pulmones, también se va a producir una fibrosis intersticial pulmonar y también vamos a ver que se dan, esto lo podemos ver, digamos, cuando se le examina al paciente, ¿no? Se tiene unos estertores y esto, digamos, es característico, ¿no? A nivel gastrointestinal también puede llegar, aparte de producirse lesiones en el esófago, puede producirse lesiones en otros órganos, como puede haber una cirrosis hepática, ¿no? A esto también se suma el prurito y la ictericia. Acá tenemos la motilidad comprometida, va a haber una disfagia, regurgitación, pirosis, dolor, va a haber un retardo en el vaciamiento gástrico a nivel del intestino delgado, igualmente se pueden producir cuadros oclusivos, diarrea por proliferación bacteriana, porque igual a nivel de la lámina propia y de la submucosa también va a haber depósito de colágeno, igual en el colon también se puede producir cuadros de estreñimiento, y, digamos, también una enfermedad diverticular. Aparte, digamos, de estas manifestaciones, vamos a poder observar también síndromes de mala absorción y, como decía, ¿no? La cirrosis que también se puede presentar. Entonces, el diagnóstico se tiene que hacer, digamos, del CRES con el protocolo que indica, ¿no? La presentación de estos signos y síntomas. Una calcinosis, el fenómeno de Raynaud, la alteración en la motilidad esofágica, la esclerodáctilia y las telangitis. Para decir un CRES, ustedes de repente también van a ver en los pacientes que están pasando visita, diagnóstico CRES, ¿no? Entonces, ¿qué es CRES? Calcinosis, Raynaud, esclerodactilia, alteración bueno, el esófago comprometido, esclerodactilia y las telangiectasias. Por lo menos debe haber 3 criterios para decir que es un CRES, ¿no? Ahora, también otra cosa que debemos tener en cuenta es que estos pacientes, aparte, digamos, de que hay una dificultad para poder deglutir, posteriormente hacen cuadros de estenosis, ¿no? Entonces vamos a ver que estos pacientes empiezan a perder peso, se adelgazan porque no pueden ingerir sus alimentos. Entonces va a haber incluso ya hasta cuadros del paciente baja de peso, se torna más delgado, ¿no? En los exámenes de laboratorio tenemos que hacer el dosaje de los anticuerpos antisendroma y también vamos a, digamos, a pedir los otros exámenes con los otros anticuerpos, ¿no? Anti-PM, SLS-70. El compromiso renal acá, digamos, va a ya darse en etapas ya posteriores. Acá vamos a tener una esclerosis progresiva y esto puede estar asociado a cuadros de hipertensión maligna, ¿no? Porque los vasitos también se comprometen y si nos acordamos, la pared de los vasitos al comprometerse también podemos tener un cuadro de hipertensión, ¿no? Puede presentarse el cuadro de anemia hemolítica microangiopática por el daño de los pequeños vasitos, trombocitopenia, insuficiencia renal posterior, ¿no? Y otras manifestaciones puede, digamos, haber cuadros de serostomía, es, digamos, disminución de la cantidad de saliva, porque se puede dar una fibrosis a nivel del intersticio entre los acinos que producen tanto, digamos, la cantidad de moco y agua en las glándulas salivales. Entonces ahí vamos a ver que se puede asociar a un síndrome de Sjögren, puede haber fibrosis glandular, puede comprometerse también la glándula tiroides, entre otros, ¿no? A nivel del pulmón vamos a ver que simulan cuadros de fibrosis intersticial. Entonces vamos a tener pacientes que hacen cuadros de disnea, de esfuerzo, tienen tos seca. En la placa radiológica vamos a poder observar un cuadro de fibrosis. Puede haber neumonía por aspiración, hipertensión pulmonar, cuadros de miocarditis, pericarditis fibrosas, porque también el pericardio se fibrosa y se pone como un cartón, ¿no? Entonces ahí también tienen que retirarlo. Entonces puede presentarse también cuadros de insuficiencia cardíaca con angina de pecho, ¿no? A nivel del sistema musculoesquelético, vamos a ver que también se comprometen, digamos, los haces musculares, va a haber una fibrosis y atrofia de las fibras, ¿no? Entonces ya los pacientes también
van a notar que hay una disminución de su masa muscular. Se puede presentar otros síndromes asociados con el síndrome del túnel carpiano, mononeuritis, polineuritis y, digamos, también va a haber, digamos, compromiso de las bandas tendinosas, lo que limita la funcionabilidad, ¿no? Acá tenemos en la esclerosis sistémica tenemos los divertículos en boca ancha en el colon, ¿no? Acá estamos observando estas áreas. Acá el síndrome del túnel carpiano y las artralgias que también se van a producir, vean. Por eso que se dice que puede haber un overlap, ¿no? Porque puede confundirse con una artritis o cuadros de artrosis, ¿no? En las placas radiográficas también vamos a observar una acrosteolisis también de las articulaciones, ¿no? Y la calcinosis también se puede visualizar con depósitos de calcio en áreas cercanas a las articulaciones. Dentro de las miopatías inflamatorias vamos a ver que hay cuadros que también están dentro de estas enfermedades musculares y articulares. Acá tenemos a las miositis, la dermatomiositis y la miositis por cuerpos de inclusión. Dentro de las miopatías inflamatorias vamos a ver que se hace mención, digamos, al compromiso de los haces musculares, ¿no? Inflamatorias decimos porque como acá en la imagen estamos viendo, hay componente inflamatorio, sobre todo, digamos, a base de linfocitos que se colocan alrededor de los haces musculares. Entonces, en un inicio, digamos, esta lesión no es notoria, ¿no? Pero posteriormente vamos a ver que los pacientes empiezan a tener debilidad muscular, no pueden, digamos, levantar los brazos, no pueden peinarse, no pueden hacer diversas, digamos, actividades. Y lo que se observa, digamos, en las biopsias cuando se saca para el estudio es, digamos, una disminución en el volumen de los haces, atrofia de algunos de ellos y, digamos, a nivel del endomisio y estos espacios que, digamos, que en realidad cuando está normal son mínimos, ¿no? Las envolturas que se tienen acá entre los haces, pero cuando ya hay lesión vamos a ver que estos espacios entre haces musculares se hacen más amplios por la cantidad de componentes inflamatorio, ¿no? Entonces, tener estos haces normales, luego áreas donde hay una disminución marcada, atrofia, hasta desaparición de los haces, esto es lo que hace que los pacientes tengan debilidad y los músculos también se ponen irregulares, ¿no? Entonces, se presenta una debilidad muscular a predominio proximal, ¿no? Como resultado, digamos, de esta inflamación que se produce a nivel del endomisio, y esto posteriormente va a llevar, digamos, a una necrosis muscular, ¿no? Poco a poco disminuyen, desaparecen los haces musculares. Acá tenemos un corte transversal, estamos viendo, digamos, a través de un cortes de haces musculares, y acá los estamos viendo echaditos, ¿no? En otro tipo de corte. Vemos acá, por ejemplo, este haz todavía está conservándose un tanto viable, pero vemos este otro cómo se va adelgazando, igual acá otros que desaparecen, se atrofian, vean cómo van quedando más pequeñitos hasta desaparecer, ¿no? Entonces, estos espacios que aparecen acá más claros son, digamos, espacios que se están formando por la disminución en el volumen de los haces musculares. Entonces, las miopatías inflamatorias se define también, digamos, en un grupo en idiopáticas, ¿no? Aquellas que aparentemente no se tiene una causa desconocida, ¿no? Entonces, acá dentro de estas miopatías tenemos un grupo amplio de enfermedades que se caracterizan por una debilidad muscular y el cuadro, digamos, del componente inflamatorio, ¿no? Entonces, estas miopatías inflamatorias tenemos a las más, digamos, a las más comunes, tenemos a la polimiositis, la dermatomiositis y a la miopatía por cuerpos de inclusión, que se da más que todo en los varones, ¿no? Tanto la polimiositis como la dermatomiositis es más frecuente en el sexo femenino. Acá tenemos, por ejemplo, una mano que es, digamos, aparentemente lo que nos llama la atención acá solo son estas áreas, estos nódulos que están, digamos, en las áreas articulares, ¿no? El resto, un poco, digamos, de edema que se produce en los dedos. Y poco a poco vamos a ver también que los
que los haces musculares que están acá a nivel de los músculos de la mano también se van a ir comprometiendo, ¿no? Acá tenemos, digamos, la asociación con la piel. Entonces ahí vamos a ver que ya no es, digamos, solamente miositis, sino ya tenemos un compromiso de la epidermis y la dermis, y en estos casos ya va a ser una dermatomiositis, ¿no? Entonces, como son enfermedades también de autoinmunes, va a haber, digamos, la formación de la reacción inflamatoria que va a destruir, digamos, tanto digamos, a la parte de la piel como también a la parte muscular, ¿no? Entonces, el proceso es un proceso crónico, inflamatorio, no supurativo, con la presencia de los linfocitos, ¿no? En la polimiositis puede, digamos, respetarse la piel, solamente puede haber el compromiso de la parte muscular, pero en la dermatomiositis vamos a ver que ya se asocian estos dos daños, tanto a nivel de la piel como también a nivel, digamos, de la parte muscular. Y lo que le caracteriza ya a esta dermatomiositis son estas erupciones, estas áreas eritematosas. Acá tenemos, vean, presentación de unas papulitas pequeñas que pueden ser, digamos, que aparecen, digamos, como unas placas en diversas áreas del cuerpo. La etiopatogenia se hace mención también a algunos factores genéticos, al consumo de algunos medicamentos, y también puede estar asociado a otras alteraciones, a otros factores, ¿no? El mecanismo inmunitario, tenemos que se compromete tanto la inmunidad humoral como también la celular, ¿no? En la humoral vamos a ver, digamos, la presencia de los anticuerpos, y en la inmunidad celular también vamos a ver la acción, la participación de los linfocitos T y B, linfocitos T de CD4, ¿no? Acá pues también se ha visto que puede haber una asociación con algunos virus, y también se ha asociado últimamente al implante de siliconas que se colocan debajo de la piel, sobre todo a nivel, digamos, de las mamas, a nivel del rostro o también a nivel de los glúteos, ¿no? Ahora, lo que observamos es como habíamos visto, se compromete tanto el sistema humoral como en la unidad celular, ¿no? Entonces va a haber un daño de la pared de los vasitos, como en la esclerodermia. Acá vamos a tener un daño primero del endotelio, de estos capilares que están en los haces musculares, y posteriormente ya se compromete toda la pared del vasito, ¿no? Igual vamos a ver también una necrosis fibrinoide que compromete toda su pared. Se activa el complemento 3 y este va a ser el que va a atacar la membrana, ¿no? Asimismo vamos a ver otros daños que se van a dar, digamos, en el endomisio del músculo, ¿no? La envoltura que está envolviendo los haces musculares. Acá tenemos cómo se produce el depósito. Primero se produce el daño a nivel de los vasitos, y luego, digamos, estas células endoteliales ya dañadas con el componente inflamatorio digamos, por continuidad, van a, digamos, comprometer también los haces musculares, ¿no? Que estamos viendo acá. Dentro de estas enfermedades también inmunitarias, vamos a ver que hay una clasificación, ¿no? Digamos,